Dios te bendiga, Padre Señor. Volví a ampliar un poco lo que había hablado los otros días. Quería hablar sobre el tema de que el ser humano siempre tiene la tendencia a juzgar, prejuzgar, condenar. Y hablo del cristiano, ¿no? Tristemente, el cristiano, cuando el Señor dice que antes de mirar la paja del ojo ajeno debemos mirar nuestra viga. Pero bueno, lamentablemente esto no es una cosa nueva, sino también pasaba en tiempo de David. Y había mencionado yo el Salmo 30, pero a causa de algunas preguntas voy a ampliar el detalle. Si usted lee el Salmo 30, va a ver que David está haciendo un salmo para la dedicación del templo. Pero recordemos que Dios no le permitió edificar el templo, no le permitió. Al contrario, el Señor le dijo que a causa de que sus manos tenían manchada de sangre, se había combatido en tantas guerras, no le permitía, pero que sí, esa casa le iba a levantar su hijo, Salomón. Ahora, ¿quién era David? ¿Qué nos dice la Biblia, las escrituras de David? Las escrituras de David nos dicen que no hubo un corazón como el de David. No hubo un corazón como el de David. Sin embargo, vemos que tuvo algunos serios problemas David. Primero con su primera mujer, cuando él danza alabando al Señor. La primera mujer le dice de todo. Sos poco serio. Hoy, imagínese hoy un pastor, un sacerdote, un cura, un prete, un obispo, que se ponga a alabar a Dios y se saca la camisa y revolee y cante con una alegría tremenda. Seguramente algo así le pasó a David, ¿no? Pero, ¿qué es lo que importa? Importa lo que está adentro del corazón de David y lo que él sentía por Dios. Y Dios recibió esa oración. Por eso a veces nos vamos cuando uno ve de pronto iglesias en el África o en distintas partes del mundo, en la India, donde sea, en América del Sur, en Europa, de acuerdo a la cultura, se desarrolla esta alabanza. Lo importante es que Dios reciba esta alabanza, que sea una alabanza hecha con el corazón para el Eterno, no para gloriarse el hombre, como lamentablemente muchas veces pasa, ¿no? Que a veces hacen hombres canciones y alaban, pero en realidad el Señor está en segundo lugar. No era el caso de David. David adoraba al Señor con todo su corazón. Fue un guerrero muy astuto. Cuando tuvo que hacerse el tonto, podríamos decir, el hombre que no estaba bien de la cabeza, babeaba y utilizó todos los elementos habidos y por haber para poder dar libertad a su pueblo, para que su pueblo pudiera estar mejor. Todos conocemos la historia de David. Cae en un grave pecado. Manda a una persona justa al frente de la batalla para quedarse con la mujer. Algo grave, gravísimo. Para esa época y para hoy también. Sin embargo, hay una virtud. La virtud de David es reconocer de corazón, no de la boca para afuera, porque ese es otro tema. Reconocer de corazón que se había equivocado, que había fallado, que había pecado contra el Altísimo. Pero lo hizo entrar en razón un profeta. Y así montones de cosas le pasó. Pero vemos cuando él llega a su vejez. Por eso tenga presente el Salmo 30, hermano, y léalo. Cuando él llega a su vejez, donde sus fuerzas humanas ya están mucho más débiles, donde él ya no es el David que podía salir a combatir, tanto su general, los militares que lo rodeaban, parte del pueblo, y ahora hablo lo que dice la tradición hebrea, gran cantidad del pueblo en el último tiempo, se preguntaba entre sí, ¿será realmente David un siervo de Dios? Por eso no te dejes mentir cuando te dicen, cuando tú has fallado y alguien dice, o escuchas que por ahí dicen, pero este es un hijo de Dios. Pero David sufrió todo esto en silencio, la causa del pecado, obvio,
vemos que lo pagó con creces, lamentablemente. Perder a un hijo no creo que sea algo agradable para nadie, aunque el hijo se haya rebelado, como fue el caso de él, donde el hijo se rebeló y quiso su reino, hizo una revolución, hizo un golpe de estado. Pero a pesar de todas estas cosas, lo que yo quiero recalcar, que Dios estaba con David. David era amigo de Dios, y a eso tenemos que llegar. Nosotros aspirar a ser amigo de Dios. Jesús a los apóstoles dice: ustedes ya no serán mis siervos, sino que serán mis amigos. Dice que Not era amigo de Dios y no conoció muerte. La amistad con Dios es como algo precioso. Si tenemos una amistad con un amigo carnal, en el cual nos contamos cosas, nuestras fallas, el cual le pedimos consejos, cuánto más nuestro amigo celestial, el Todopoderoso. Pero volvamos al tema. Fue cuestionado y pasaron los años y muchos se olvidaron de David, y la verdad que muchas veces quedan las cosas negativas, quedan más grabadas que las positivas. Y cuando Salomón inaugura el templo, y esto que estoy contando lo puede buscar en muchos escritos de la cultura hebrea, porque así como está la Biblia, está lo que se transmitió de boca en boca, algunos le llaman Torá oral, otra tradición. Se cuenta que cuando Salomón inauguró el templo, las puertas del templo no se podían abrir, estaban trabadas. Las puertas del templo no se abrían. Y hubo alguien inspirado por el Espíritu Santo, sin duda por el Ruach HaKodesh, como se dice en hebreo, que la Shekinah le manifestó que tenía que leer ese salmo. Y le dice: tu padre hizo este salmo para la inauguración del templo. ¿Qué tal si lo cantamos, lo leemos? Y fue así, cuenta la tradición hebrea, que cuando se recitó este salmo, el Salmo 30, las puertas del templo se abrieron. Quizás este salmo también tiene un poder espiritual, casi seguro, para que si hay alguna puerta cerrada que tus fuerzas no han logrado abrir, las abra el Señor a través de orar con este salmo, como lo hacía David. Pero el objetivo de esta mañana, aquí en Italia, de compartir contigo, es que el reconocimiento no lo vivió él. Vivió cierto reconocimiento, pero no el total. Y aún aquello que ya se lo habían olvidado y que era cuestionado, muestra que Dios respalda a sus siervos aún después de la muerte. A punto de que, más allá de que lo habían cuestionado, que habían hablado mal de él, que sus hijos se rebelaron, los hijos fueron rebeldes, tuvo una mujer que bueno, que él hizo la vida imposible y todo lo demás. A pesar de todo eso, Dios siempre se acordó de él y lo guardó en su mano, a punto que aún no estando presente, honró a su siervo para que las puertas del templo, que el justo Salomón en ese momento no logró abrir, ni con toda su sabiduría, ni con toda su riqueza. Entonces te aliento, amigo, a veces creo que todos hemos caído, o hemos fallado, o hemos cerrado el blanco, y hemos sido cuestionados, y a lo mejor seguimos siendo cuestionados. Pero lo importante no es lo que dice el hombre, lo importante es lo que diga Dios, lo importante es la relación personal que tú tengas con el Señor. No te inquietes por lo que murmuran, por lo que hablan. Tú ocúpate de las cosas del Señor. Sirve de corazón, no por ego, no por vanagloria, no por humildad. Sirve a Dios de corazón. Y no solo las puertas se abrirán a su tiempo, a su debido tiempo, sino que lo importante no es lo que diga el hombre,
sino lo que dice Dios. Porque cuando uno muere, se acuerdan los parientes, los amigos cercanos, pero pasó una generación y ya nadie más se acuerda de vos. Si hiciste el bien, si hiciste el mal. Pero sí, la eternidad con papá no tiene precio. La eternidad con papá no tiene precio. Y yo quiero estar con el Señor. El día que parte de esta tierra, quiero estar como el Señor. ¿Y como con el Señor? Y quiero decir, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Amo la vida, porque esta vida me la dio el Señor. Pero el morir es ganancia. Que el Señor te bendiga. Si eres vitupiedrado como David, haz las cosas bien. Haz las cosas bien, lo mejor posible, lo que mejor puedas. No importa lo que digan los demás. Dios honra a los que le honran. Que Dios te bendiga y que este Salmo 30 pueda ser de bendición para tu vida. Quien te saluda, un servidor, Néstor Omar Veronelli, pastor, capellán, pero sobre todo los títulos que puedo demostrar que no me interesan, si me interesa ser amigo de Dios. Cualquiera sea tu puesto en la iglesia, en la congregación, o si estás solo ahí en la montaña, como me tocó estar a mí un tiempo aquí en Italia, en la montaña, sé amigo de Dios. Ser amigo de Dios no tiene precio y no tiene títulos. Ser amigo de Dios es lo más lindo que te puede pasar. Bendiciones.